Reddit pregunta. ¿Es miembros de cultos? ¿Cuál fue su momento o, no, estoy en una secta? Fui a una escuela secundaria que estaba directamente conectada con la iglesia a la que íbamos. Teníamos una clase obligatoria que se llamaba cultos. La mitad de la clase era sobre aprender de cultos. El segundo semestre era esta es la razón por la que la gente dice que somos un culto, y esta es la razón por la que no lo somos. Yo estaba como, oh shit, eso es algo que diría un culto. La primera regla para ser un líder de culto es enseñarles a tus seguidores que no eres un líder de culto. Tengo una experiencia pero con la religión católica. Fui a una escuela católica desde kinder hasta el último año de secundaria. En 9º grado, mi libro de texto de religión decía todas las religiones del mundo tienen un poco de verdad, excepto la católica, porque nosotros somos la verdad completa. Algo sobre ese sentimiento realmente fue la gota que colmó el vaso para mí. Ya estaba creyendo cada vez menos después de aprender la historia de la iglesia en 7º y 8º grado. Me acuerdo que tomé una clase sobre Wicca cuando era una adolescente rebelde de 14 años. Mi amiga, en ese momento me pidió que fuera a su iglesia para discutir mi experiencia porque estaban haciendo una sección sobre cultos. Fui y les dije que Wicca no era una religión y que, dependiendo de a quién le preguntaras, su iglesia era un culto. Mi abuelo no me había visto en 10 años. Nos habíamos mudado al extranjero y, según la versión oficial, habíamos dejado la iglesia de los Testigos de Jehová. En teoría, después de una década sin ver a su nieta, uno esperaría que un abuelo corriera a abrazarla con todas sus fuerzas, que se emocionara, que dijera algo. Pero no. Él simplemente se quedó ahí, completamente quieto, como si de repente hubiera olvidado cómo se supone que funciona el cariño. Estaba visiblemente angustiado. No dejaba de mirar a su alrededor, escaneando cada rincón para comprobar si alguien estaba observando. No interactuaba, no sonreía, ni siquiera se acercaba. Solo permanecía a unos 3 metros de distancia, inmóvil, como si yo fuera algo peligroso. Pensé en ese momento. No es que nosotros nos hayamos ido. Es que nos evitaron. Y él tiene miedo de que alguien lo vea hablando con nosotros, los degenerados, punto. No nos dijo ni una sola palabra. Nada. Era mi cumpleaños, pero tampoco hubo un feliz cumpleaños tímido, ni un saludo obligado. Igual, de todas formas, si hubiéramos seguido allí, no habría tenido cumpleaños. Nunca supe, hasta ese día, que los testigos de Jehová podían hacerle el vacío a la gente de una manera tan dura. No sabía si era algo tipo Amish, que lo hacen para presionarte a volver y pedir perdón, o más como la cienciología, donde te cortan de su vida porque hablaste mal de la religión. Depende del caso, pero la idea general es esa: una vez que te marginan, básicamente dejas de existir para ellos. En nuestro caso, todo empezó porque mi mamá quería estar con mi padrastro, que no es testigo de Jehová. Los ancianos de la congregación no lo aprobaban y ella no pensaba dejarlo. Se empezó a poner rebelde, incómoda, a cuestionar cosas. Y eso fue suficiente para que nos marginaran. Para ellos, mi mamá había desobedecido, y desobedecer es casi lo peor que podés hacer. Mamá lo tomó como una señal de que era momento de irse definitivamente, así que seguimos a mi padrastro. Yo, siendo más chica, creí que simplemente nos mudábamos, que era una nueva aventura. Y mi padrastro, que terminó siendo simplemente papá, me parecía la persona más divertida del mundo. Todavía me acuerdo de que, cuando nos fuimos, dijo good luck con una sonrisa enorme, como si estuviéramos empezando un viaje épico. Yo me reí, no entendía nada, pero me encantaba su actitud. Lo que siempre me pareció interesante es cómo entre ellos mismos hay un nivel de vigilancia interna. No es solo yo sigo esta religión, es yo sigo esta religión y también tengo que demostrarlo públicamente para que los demás me sigan considerando parte del grupo. Tengo un amigo que sí es testigo de Jehová. Nos juntamos cada 2 semanas. Normalmente almorzamos, pero una vez fuimos a un bar, idea suya, no mía. Y mientras estábamos ahí, él mencionó varias veces que le preocupaba que otro testigo de Jehová lo viera entrando o saliendo del bar. Lo repitió 2 o 3 veces, como si la sola posibilidad lo pusiera nervioso.
Esa presión social y ese miedo al juicio parecen bastante fuertes dentro de esa comunidad. Me acuerdo que de chico vinieron a mi casa y dejaron un folleto para mis papás. Mi hermano y yo nos quedamos mirándolo, con una mezcla de curiosidad y confusión. Mi papá nos explicó que eran cristianos de un sabor distinto, que no celebraban cumpleaños ni nada de eso. Y nosotros, sin entender demasiado, dimos un no rotundo y seguimos con nuestras vidas. No me di cuenta hasta que me fui. La educación es como me di cuenta. Me topé con un podcast sobre una secta similar. En este podcast, desglosaron las características de las sectas y me cayó el 20. Usan el modelo Vite, si quieres buscarlo. Cosas interesantes, la verdad. No me di cuenta hasta que me fui y no me fui hasta que fui adulto, pero un momento que tuve recientemente fue recordar limpiar apartamentos de alquiler como una forma de caridad para otro miembro de la iglesia. Mirando hacia atrás ahora, niños educados en casa, adoctrinamiento de grupos de la iglesia, limpiando apartamentos para el beneficio de un anciano de la iglesia. Sí, señor, eso es una secta. Cuando todos seguían diciendo eres libre de pensar por ti mismo, justo después de decirme exactamente qué pensar. Cuando mi familia trató de casarme con el hijo del pastor a los 14 porque tanto él como yo éramos gays, con la esperanza de arreglarnos. Bautista del Sur /IBLP. Debí haber seguido con el matrimonio de conveniencia, llegar a la cima de la iglesia, tomar el control, integrar lentamente a tantos jóvenes LGBT como puedas. En 10 años los puestos de la junta de diáconos estarán llenos de gente no binaria y queer. El pastor dijo estamos rezando para que se te quite el periodo porque los son un pecado y yo nomás hice, ay, esto no es cristianismo normal. La única vez que mi mamá me pegó fue cuando le agarré la Biblia. Tenía 11 o 12 años y la iba a esconder para vengarme de algo. Se le fue la onda. Me di cuenta de que valoraba más su Biblia /religión que a sus hijos. No nos hablamos desde hace 6 años, pero ella sigue en la iglesia. Sinceramente, eso suena como culpa de ella por tener solo una Biblia para empezar, skill issue de su parte. Pero de verdad que lo siento mucho que hayas pasado por eso, los padres nunca deberían golpear a sus hijos, y menos por algo así. Una vez estaba aburrido y dejé que el reclutador en la calle frente al edificio de Scientology, intentara su jugada. Era súper amable, muy respetuoso y muy bien entrenado en cómo formar inmediatamente una pequeña pero significativa relación contigo. Poco después, una chica guapísima salió a encontrarme, logró meterme adentro. Segundos después, otra mujer joven y guapa vino y juntas me hicieron lo mismo que el primer tipo. Terminé yéndome una vez que la señora mayor con la dentadura entró e intentó que firmara algo y bajara unos escalones a una habitación con los 3. Me di cuenta en ese mismo instante que no solo funciona su discurso, sino que fácilmente podrían atrapar a alguien que no supiera que eran una secta. Sentí que quería seguir. Le compré un teléfono al presidente, y nunca llegó. La gente todavía está esperando esta cosa que se suponía que iba a ser enviada, agosto de 2025, que ni siquiera está en producción, todavía y lo más probable es que nunca lo esté. Iglesia en Waco, Texas. Después de que el tercer amigo que se metió en voluntariado de nivel superior me contó que la iglesia le sugirió que dejaran la universidad para trabajar gratis en la iglesia. Estoy pensando en unirme a una secta ahora para escapar de tanto intelectualismo y el trabajo de tratar de sobrevivir por mi cuenta. Parece un buen intercambio. Threads como estos me ayudan a no unirme. La sociedad estaba hecha para esto. Pinches pendejos tratando de arruinarlo para todos. Mi momento de estoy en una secta fue cuando me di cuenta de que estaba programando toda mi vida en función del estado de ánimo del líder del grupo. Tipo, si él tenía un día de descarga espiritual, todos teníamos que cancelar nuestros planes y presentarnos a estas reuniones maratónicas. Lo loco es que en ese momento me decía a mí misma, esto es lo que hace la gente comprometida. Amiga, no. La gente comprometida no se siente culpable por querer un fin de semana para sí misma o por faltar a una reunión para ver a su familia.
En el momento en que me pillé a mí misma escondiendo mensajes de texto de mis amigos porque no quería que el grupo pensara que estaba siendo influenciada por extraños, ahí fue cuando me di cuenta. Cringe total. Salir de ahí se sintió como desintoxicarse de una mala relación y de un MLM al mismo tiempo. Octubre de 10 no lo recomiendo. ¿Alguien más tuvo esa pequeña bandera roja que de repente hizo que todas las otras banderas rojas se enfocaran? Mi ex estuvo en una secta cristiana por un tiempo en la universidad. La sacaron porque hablaba sin pelos en la lengua sobre los derechos de las mujeres y los derechos humanos. Lo único destacable fue que todos los miembros de la secta se casaron entre ellos y les pusieron nombres raros a sus hijos. Una hija se llamaba Scarlet River. Me enseñaron desde chiquito que lo máximo en la vida era ir al templo. Y a los 19, cuando por fin fui, un viejito me puso aceite de oliva en varias partes del cuerpo y me dio un nombre secreto nuevo. Después me vestí con unas batas blancas, un gorro de panadero chistoso y un delantal de hojas, e intercambié apretones de manos secretos e hice varios cantos y juramentos. Luego tuve que hablar por unos agujeros en un velo a un tipo del otro lado que se suponía que era Dios. Dios me jaló a un cuarto nuevo cuando hice los apretones de manos correctos y recité las cosas correctas. Todo eso como que me confirmó la idea de que me criaron en una secta. Después me enteré que las ceremonias del templo en las que participé como por 1990, las suavizaron hace poco de su forma original, que tenía pantomimas de penas de muerte y juramentos de venganza. Era 2002 y recuerdo estar escuchando a alguien defender a los curas de la Iglesia Católica como hombres torturados con necesidades reprimidas. La frase me dejó helado. Esa idea de que los abusos eran el resultado inevitable de una represión interna, como si fuera casi comprensible o esperable, me pareció una barbaridad. Pero al mismo tiempo, había algo en esa explicación que apuntaba a un problema más profundo, el sistema de incentivos que crea la propia Iglesia. Porque dentro del clero, da igual si un cura es gay, si otro es o si un tercero se está acostando con una monja. A los ojos de la institución, todo eso está mal por igual. No hay una escala moral, no hay un esto es gravísimo y esto es simplemente humano, todo se categoriza como pecado y punto. Y cuando todas las transgresiones pesan lo mismo, se crea un ambiente perfecto para que los miembros del clero aprendan a protegerse entre ellos. Es una especie de pacto de silencio construido por pura supervivencia interna. Si todos tienen algo que ocultar, algo que, según la doctrina, podría destruir su reputación o su posición, entonces todos tienen un motivo para encubrir al otro. Así nace y se sostiene esa cultura de ocultamiento sistemático que conocemos hoy. Si uno cae, caen todos. Por eso, en cierta forma retorcida, lo que escuché ese día no estaba completamente equivocado, aunque la defensa fuera horrible. La represión y la equiparación moral de faltas completamente distintas generan un ecosistema donde el secreto se vuelve la única moneda de cambio. Pensalo así, si moralmente vieras al cura que mantiene una relación consensuada con una monja, o al cura que resulta ser gay, como algo infinitamente menos grave que entonces el no podría usar sus secretos como escudo para protegerse. No tendría nada que ofrecer a cambio de silencio. Pero cuando todo es pecado al mismo nivel, puede chantajear, o, al menos, asegurarse lealtad, simplemente con la idea de vos me cubrís esto, yo te cubro lo tuyo. Y así se sostiene un sistema donde lo intolerable queda enterrado, no porque nadie lo vea, sino porque todos están atrapados en la misma estructura de miedo, culpa y silencio. Yo antes iba a una escuela católica que estaba gobernada por una secta católica, pero yo pensaba que todo era normal hasta que tuve que cambiar de escuela porque el director de la primera escuela se enteró de que me identificaba como me hizo una terapia de conversión muy violenta, lo cual me dejó traumatizado. Yo pensaba que era algo normal, pero cuando cambié de escuela hablé con mi profesora de religión sobre eso, fui a otra escuela religiosa, y ella dijo que eso no estaba bien para nada, y que eso era un comportamiento de secta. Aunque ya no me considero parte de la comunidad LGBTQ, pero los apoyo un montón, todavía estoy traumatizado por lo que pasó en esos días. Me di cuenta de que estaba metida en un lío cuando me pillé disculpándome por cosas que ni siquiera había hecho.
No sabía hasta unos años después de que me fui, cuando descubrí que la organización para la que trabaja mi madre tiene una página en el sitio web del Code Education Institute. A principios de este año, el Southern Poverty Law Center también designó oficialmente el lugar como un grupo de odio. Así que eso es divertido. Mi madre todavía trabaja allí y probablemente lo hará hasta que se jubile, y el resto de mi familia apoya totalmente el trabajo que hace ese lugar. Cuando dejé de ir a AA durante 3 meses, no pensé demasiado en lo que había dejado atrás. Estaba lidiando con mis cosas, ordenando mi vida como podía, tratando de mantenerme sobrio por mi cuenta. Un día, sin aviso previo, recibí un mensaje de texto de un miembro del grupo. Pensé que sería algo tipo ¿cómo estás?, o te extrañamos en las reuniones, algo normal. Pero no. El mensaje decía, ojalá pudiera abrazarte y besarte ahora mismo. Me quedé mirando el teléfono con una mezcla de incredulidad y asco. Es horrible leer algo así, especialmente porque AA se supone que es un espacio seguro, un lugar donde nadie debería cruzar ciertos límites. Lo triste es que mucha gente realmente encuentra apoyo ahí, y luego aparece un tipo que convierte ese apoyo en algo incómodo y totalmente inapropiado. Pero, siendo objetivos, que un miembro random, uno con 0 autocontrol y 0 respeto, te mande un mensaje asqueroso 3 meses después de no verte, no significa automáticamente que AA sea una secta. Eso no es comportamiento doctrinal o manipulador, es simplemente alguien que se comporta como un cretino. Aún así, la situación deja un mal sabor. Y si algún día decidís volver, probablemente sería bueno comentarlo al grupo base. Las reuniones están pensadas para ser espacios seguros para todos, especialmente para quienes están en momentos vulnerables. Nadie debería sentirse intimidado, incómodo o acosado en un lugar así. Luego está otro momento que se me quedó grabado, totalmente diferente pero igualmente inquietante. Estaba en entrenamiento militar, y el sargento instructor nos ordenó retroceder todos al unísono. Primero un paso, luego otro, cada vez más fuerte, más rápido, más sincronizado, como si estuviéramos conectados por una cuerda invisible. Lo más raro no fue que obedecimos, sino como obedecimos, sin pensar, sin cuestionar, sin siquiera mirarnos entre nosotros. Solo respondíamos al tono del sargento, casi de manera automática. Y ahí tuve ese pequeño pensamiento incómodo, si él nos dice que nos metamos en un pozo de barro helado, lo hacemos. Si nos dice que gritemos, gritamos. Si nos dice que retrocedamos hasta caernos, lo haríamos también. Es un recordatorio de lo fácil que es que un grupo entero entre en modo obediencia ciega cuando hay una figura de autoridad gritando órdenes. Y después está el ejemplo más surrealista, lo que pasó cuando Trump afirmó que los que se amotinaron el 6 de enero eran agentes del FBI infiltrados. Una narrativa completamente delirante, que cualquiera con 2 neuronas y un mínimo de sentido crítico descartaría al instante. Pero lo más sorprendente vino después, a pesar de decir que eran agentes infiltrados, terminó perdonando a todos los implicados como si hubieran sido héroes incomprendidos. Una contradicción monumental, pero muchos de sus seguidores simplemente la aceptaron. Sin cuestionarla. Sin preguntarse qué sentido tenía. Ese fue un momento en el que pensé, wow. La gente realmente puede sostener 2 ideas opuestas al mismo tiempo sin que se les derrita el cerebro. La disonancia cognitiva elevada a la categoría de estilo de vida. Así que sí, entre el tipo de AA que no sabe comportarse, el entrenamiento donde obedecíamos como si fuéramos una sola mente, y las narrativas absurdas que algunos creen sin dudar, tuve varios momentos de esto parece sectario. Pero no te preocupes, nunca estuve en esa secta en particular, jajaja. No soy miembro de una secta, pero conozco a un amigo mío que es familia de uno de los cultos más grandes de Filipinas. Es como la cienciología en cómo tratan a sus miembros. Han intentado asesinar a un exministro que ahora está asilado en Canadá. Mi primo también es parte de esta iglesia. Tomé clases de comedia improvisada hace años, en uno de los teatros más importantes de Chicago. De esos lugares que, si mencionas el nombre, cualquier persona mínimamente metida en el mundo del humor dice, ah, ese sitio. Entrar ahí era como pasar por las puertas sagradas del Olimpo de la comedia.
Te lo vendían como el primer escalón hacia un futuro brillante donde, con suerte, algún día alguien te diría, ¿querés hacer una audición para Saturday Night Live? La primera señal rara llegó en la orientación. Nos reunieron a todos, nuevos, tímidos, expectantes, con nuestra mejor sonrisa de hola, quiero gustar, alrededor del dueño del teatro. El tipo no se sentaba, se posaba, como si hubiera sido esculpido especialmente para ese lugar. Nos entregaron una copia del libro Improv Comedy como si fuera un texto sagrado. No un simple manual, sino una especie de Biblia que contenía los secretos arcanos del verdadero humor. La manera en que lo hacían era tan solemne que tranquilamente podría haber sonado un coro de fondo. Ahí fue cuando pensé, esto se siente más como una ceremonia de iniciación que como una clase. Falta que prendan velas. Había una vibra rarísima, una mezcla entre entusiasmo y culto. Como si hubiéramos sido seleccionados para formarnos como discípulos de algún maestro iluminado del humor. Y honestamente, algunos actuaban como si realmente pensaran que, al terminar el curso, iban a caminar por la calle y Lorne Michaels iba a aparecer desde un arbusto para ofrecerles un contrato en SNL. Y eso solo era el comienzo. Dentro del teatro, la cultura era casi religiosa. Los instructores son semidioses. Sus palabras no se cuestionan. La improvisación es una filosofía de vida. Respira improv, come improv, soña improv. Si te atrevías a decir no me gustó este ejercicio, te miraban como si hubieras blasfemado. Y si mencionabas que no pensabas pagar el siguiente nivel, era como si hubieras confesado traición. Edith, para la gente que está Don Botín este comentario, los veo. Los reconozco. Son los mismos que siguen amargados porque no los aceptaron en el programa de conservatorio. El conservatorio era la joya de la corona, te vendían que era el camino al éxito, la última puerta antes de la santificación cómica. Lo gracioso es que solo implicaba pagar aún más dinero para hacer sketches ligeramente más sofisticados que en el nivel regular. Era como decir, sí, podés seguir escalando, pero con tu billetera. Y si esto les suena exagerado, BoJack Horseman literalmente dedicó un arco entero a rescatar a alguien de una secta de improvisación. No lo inventé yo, lo tomó de la realidad. Pero si hablamos de momentos de ok, esto ya es nivel secta, pero secta real, secta peligrosa, tengo uno que supera cualquier clase de improv. El día que me desperté con maquillaje naranja en la almohada, al lado de un tipo calvo, gordo, que usaba pañales y hacía berrinches como un bebé gigante. Esa escena no la podés inventar. Ni aunque te pidan improvisar el momento más absurdo del mundo. Abrí los ojos y pensé, si esto fuera un sketch, lo cancelarían por demasiado extraño. Encima el tipo estaba dormido profundamente, con un chupete al lado. Era como una versión distorsionada de El Rey León, pero sin la majestuosidad de Mufasa y con más olor a talco para bebés adultos. Entre esa experiencia, la cultura de improvisación que parecía un culto y el caos absoluto de gente mencionando a Ariana Grande como si fuera un comando secreto, uno empieza a conectar puntos. Pero lo que realmente me abrió los ojos, ya en una situación totalmente distinta, fue cuando me di cuenta de que cada decisión de mi vida, desde que comía hasta con quién salía, tenía que pasar la aprobación de alguien que se creía superior. Ahí entendí que no estaba simplemente siguiendo reglas, sino cediendo mi autonomía. Un día, mientras me pedían permiso para algo que claramente debía decidir yo, me cayó el 20. Estaba metidísimo en una estructura donde los demás decidían por mí y lo disfrazaban de guía. Y cuando haces esa conexión, todo cambia. Te das cuenta de lo fácil que es perder tu criterio propio mientras pensás que simplemente estás siguiendo consejos. Te das cuenta de que un grupo puede convertirse en una red que te aprieta, pero lo hace tan lentamente que no lo notas hasta que ya es tarde. Y te das cuenta de que algunas cosas que parecen inofensivas, una clase de improv, una comunidad artística, una organización, un mentor, pueden volverse entornos donde la línea entre apoyo y control se vuelve difusa. A veces la alarma suena en una reunión de improvisación. A veces en una almohada llena de maquillaje naranja. A veces en una regla absurda sobre con quién podés salir. Pero tarde o temprano, siempre llega ese momento donde decís, ok, esto era una secta. Yo era cristiano y estaba en el grupo de jóvenes y pasamos toda una noche criticando otras religiones y yo estaba como, esto es raro, ¿por qué están tan seguros de que tienen razón?
Y salí de eso, ¿cómo? Cuando leí toda la Biblia y no entendí ni jota. Ruth parecía chévere, eso sí. Me tomó años darme cuenta, tenía como 12 a 13 años y mi hermana mayor, que ya estaba casada, nos metió a mí y a mi hermana, que es 5 años mayor, en su iglesia, pero tener que pedirle permiso al pastor para ir a un partido de fútbol americano universitario con mi padre. Nada de tele. Nada de bailar. Nada de pantalones. Faldas o vestidos por debajo de la rodilla. Nada de mangas por encima del codo. Nada de cortarse el pelo. Solo música cristiana. Servicio en la calle obligatorio una vez a la semana. Nada de maquillaje. Nada de joyas. Nada de relojes de plata u oro, y a la iglesia 2 veces el domingo, por la mañana y por la tarde, y los martes, miércoles y viernes. 10% de diezmos y un mínimo del 5% de ofrendas. Ofrendas al menos una vez a la semana, pero se prefería en cada servicio. Hay mucho más, pero esos son los puntos más importantes que me vienen a la mente. Yo fui a una escuela secundaria y preparatoria bautista del sur. Mi familia nunca fue de una iglesia bautista del sur, pero me criaron católico y luego luterano. En 8º grado, se murió el abuelo de una compañera de clase, y ella estaba llorando en clase. La maestra le dijo que su abuelo debió haber pecado mucho y que Dios lo castigó con la muerte. Bueno, esta religión está podrida hasta la médula, y de verdad que lo estaba. En la prepa, la Convención Bautista del Sur sacó un decreto que decía que las mujeres deben obedecer a los hombres. Ok, una secta. También teníamos capillas semanales donde lo más destacado era un documental sobre cómo toda la música rock era literalmente el diablo. Un montón de tipos de mediana edad que fingían ser pastores e intentaban presionar a los niños para que se salvaran. Un panel de mujeres que lloraban lágrimas de cocodrilo sobre cómo tener prematrimonial las hacía usadas y sucias y decepcionaban a sus maridos. Chicas que eran expulsadas por quedar embarazadas y los chicos que las embarazaban no eran expulsados. Un entrenador de fútbol que reclutaba a chicos negros de las escuelas públicas locales para becas de fútbol en el otoño, y los expulsaba de la escuela en la primavera. Podría seguir todo el día. Sorprendentemente, el lado académico era bastante riguroso y me preparó para la universidad, pero el continuo circo bautista del sur fue intenso, por decirlo menos. Era cuando yo era un niño. Recuerdo llegar al complejo, que, según nos decían, iba a ser nuestra nueva casa, sin entender realmente lo que eso significaba. Pensé que tal vez sería como mudarse a cualquier otro lugar, que iba a haber juegos, gente amable, algo de normalidad. Pero no. Apenas puse un pie, uno de los líderes se me acercó con una seriedad que un adulto no debería usar con un nene. Me informó, sin rodeos, que mi trabajo iba a ser desgranar maíz todo el día. Así, como si me estuviera diciendo que fuera a jugar un rato o que ayudara a poner la mesa. La realidad cayó de golpe cuando estaba sentado en el suelo, rodeado de otros chicos igual de confundidos y resignados. Y un camión volquete retrocedió haciendo ese pitido mecánico que nunca se me borró de la cabeza. De repente, boom, descargó miles de mazorcas de maíz al lado nuestro. Un mar de maíz amarillento, enorme, casi intimidante. Y ahí nos quedamos, en el piso, entendiendo que esa era nuestra vida. Tuve muchos momentos así de chiquito, pequeñas epifanías de esto no está bien, esto no es normal, los otros nenes no viven así. Pero no era factible largarme. No podía simplemente decirme voy. No a esa edad. No sin un plan. No sin un adulto que me creyera. Así que aprendes a sobrevivir, a esperar, a crecer, y a ir construyendo en silencio ese día en el que finalmente puedas irte por tu cuenta. Años después, cuando hablo de mi infancia, la gente a veces piensa que exagero. O me dicen cosas como, bueno, pero yo crecí siendo católico romano estándar. Eso sí que no es una secta, y yo solo puedo sonreír con ironía. Porque la verdad es que sí. Definitivamente era una secta. Como todas las religiones, en realidad, si las miras de cerca. La estructura, la obediencia ciega, la culpa como herramienta, la doctrina que se impone antes que las necesidades humanas, la receta está ahí,
solo que con distinto envoltorio. Últimamente, desearía que la respuesta a cuando te diste cuenta de que estabas en una secta fuese tan clara como cuando empecé a justificar las acciones de un... Porque ese debería ser el límite, el punto absoluto e incuestionable donde todo el mundo dice ya basta. Pero qué ironía, para muchísima gente, ese ni siquiera es el final. Hay quienes siguen justificando, tapando, relativizando. Esa ceguera colectiva es, por sí misma, una señal de culto más poderosa que cualquier ritual formal. Uno de mis grandes momentos de revelación fue durante mi infancia católica. Recuerdo claramente aquel día, viendo a todos caminar en fila por el pasillo, impecables, solemnemente, como si fueran parte de un desfile sagrado. Yo, con mi vestidito blanco, un atuendo que debería haber representado pureza e inocencia, pero para mí terminó simbolizando exclusión, me quedé sentada en una banca con la familia de otra persona. Desde ahí, vi a mi clase completa hacer su primera comunión sin mí. ¿Por qué? Porque supuestamente no estaba lista. Porque había reglas. Porque había protocolos. Porque ellos decidían quién estaba lo suficientemente preparado para recibir un pedacito de pan. Es ridículo decirlo ahora, pero a esa edad dolía como si me hubieran dejado afuera de algo inmenso. Pero luego vino la explicación que terminó de abrirme la cabeza. Me dijeron que la iglesia creía que el pan y el vino se convertían literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Literalmente. No simbólicamente. No metafóricamente, literalmente. Y ahí recuerdo el pensamiento más claro y más honesto que tuve a esa edad. Hay que ser un para creer semejante. Ese fue el día en el que algo en mi interior, muy suave pero muy firme, decidió que no iba a comprar ese cuento, que no iba a dejar que me metieran eso en la cabeza como si fuera verdad absoluta. Fue mi primer pequeño acto de rebelión, y quizás el comienzo de mi salida, aunque tardara años, de todas las estructuras que intentaron moldear mi vida sin que yo lo permitiera. Me enredaron en Amway, que en ese momento se hacía llamar Quistar, cuando tenía 18 años. Sí, 18. Esto habría sido a principios de los 2000. Esto pasó pocos meses después de escapar de una crianza religiosa súper fundamentalista. Fue una crianza que terminó con mi papá sentenciado a 15 años de prisión por cargos de abuso infantil y mi mamá echándome de la casa destrozada que quedaba antes de mudarse ella y mis hermanos menores al otro lado del país sin mí, así que era bastante vulnerable a cualquier tipo de retórica de tú perteneces aquí con nosotros. Me compré Quistar tanto literal como figurativamente. Ya llevaba unos 11 meses y acababa de cumplir 19 cuando fui con mi línea ascendente a una de esas conferencias de varios días que se celebraban en un estadio grande. Uno de los oradores, que era un esmeralda o algo así, un gran ganador, pasó toda una tarde de sábado vendiéndole a su audiencia cautiva su interpretación del Evangelio de la Prosperidad. Habiendo tenido el trasero lleno de esa clase de torcida de las escrituras a lo largo de mi corta vida, fue como un balde de agua helada en la cara. Simplemente le hice un ghosting a mi línea ascendente tan pronto como llegué a casa.